Hoy se celebra en la Iglesia Popular el Domingo de Ramos y todos aquí saben lo que es el Domingo de Ramos, pero no voy a hablar del Domingo de Ramos porque había escrito estas palabras que tengo aquí y la quiero compartir. Hechos, hemos estado leyendo el libro de Hechos y solo voy a tomar una palabra del libro de los Hechos en el capítulo 16. Si usted ha leído el libro de los Hechos, como hemos recomendado, es cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipo y el gran alboroto que se armó y todo lo que allí pasó. Pero el versículo 22 dice que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mire, en esos 3 versículos hay algo tan terriblemente doloroso que si nosotros sacáramos cada una de esas cosas, el pueblo agolparse, los magistrados romperle la ropa arriba, después azotarlo mucho, echarlo en la cárcel, entrarlo en la parte más adentro y guardarlo con mucha seguridad. Pero el versículo que quiero destacar es el versículo 25, que dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dígale al que está al ladito suyo: a medianoche. Porque le puse ese título: el Dios de medianoche. Voy a leer en Lucas, en el capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 39. Esta es otra porción de medianoche. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, escuche eso, estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, dice Lucas. Otro de los evangelistas dice: a causa del cansancio. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Estando en agonía, oraba. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios. En el Nuevo Testamento se habla de 4 vigilias de la noche. La noche está dividida en 4. Porque está marcada por el reloj romano, que es el reloj que se usa como medida del tiempo, es lo que nosotros usamos.
Así que hay una primera vigilia de 6 a 9 de la noche. A las 6 de la tarde comienza la noche. Y ahí se marca la primera vigilia. Cada una está marcada por 3 horas. La segunda vigilia se marca de 9 a 12 de la noche. Y la tercera vigilia de 12 a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana. La vigilia de 12 a 3 de la noche es la vigilia que hace transición de un día a otro. Por eso, después de las 12 de la noche, ya se cuenta el antemeridiano. Esta es la parte más oscura de la noche. 12 a 3 de la mañana es la parte más oscura. Es medianoche. En la guerra espiritual se enseña que es el periodo de tiempo que Satanás más usa para plantar sus semillas de maldad. Desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana, las actividades demoníacas toman mayor peso, mayor fuerza, mayor poder. Satanás activa sus ejércitos para plantar semillas de maldad. Por eso, aunque usted esté durmiendo, esa es una hora en la que usted, antes de acostarse, debe pedir al Señor que guarde su sueño, que le dé sueño de descanso, que le libre de pesadilla. Cada rato tengo que estar orando por gente que tienen pesadillas en la noche, que sienten persecución en la noche, que tienen malos sueños. Nuestro sueño debe ser guardado por el Señor. Pero nosotros debemos de ser conscientes de pedir que nuestro sueño sea guardado. Y uno de los milagros que he vivido ahora con la partida de mi padre fue eso. El jueves yo salí a las 10 de la noche de la clínica Corominas. Esperaba cada noche que mi papá fuera medicado y que yo lo dejara sequito y tranquilo ya para dormir. Así que cuando terminaron de medicarlo, era como 9:30, y yo comencé a orar con mi papá, pero él estaba estable. Estaba para salir de la clínica el viernes en la mañana. Y habíamos ido para el campo a arreglar todo, para tenerle una habitación que fuera preparada para recibir a un enfermo. Entonces, pero esa noche yo comencé a orar como cada noche yo oraba. Pero esa noche oré con el Salmo 23. Y yo repetí, el Espíritu Santo me puso a repetir muchas veces: en delicados pastos te hace descansar. En delicados pastos. Y yo lo repetía y me salía como de la profundidad de mi alma, y lo repetía una y otra vez. Y luego que hablé el salmo en oración, yo hice una oración pidiendo que ángeles guerreros fueran apostados en la habitación de mi papá y que ningún espíritu extraño entrara a ese lugar. Y yo hice como una oración de guerra, así fuerte y poderosa. Y cuando nos despedimos, mi papá levantó su mano y se despidió de nosotros, de mí, de Patricia, de Daniel y de Natalie, que estábamos ahí. Y lo dejamos estable. Poco tiempo después nos llamaron que mi papá había... No puede describir el dolor de despedir a un ser querido, a un padre. Pero la seguridad que a mí me quedó de que a esa medianoche ángeles estaban ahí esperando a mi padre para llevarlo a esa mansión que Dios preparó para nosotros. Por eso, aunque duele, yo tengo seguridad en mí. Tengo paz en mi corazón. Sé que se fue con el Señor.
santo el Señor. No le dejé oportunidad a Satanás de plantar sus semillas, porque el Espíritu Santo me guió a hacer esa oración. Mientras que en la primera vigilia de la noche, que es la que comienza a las 6 de la tarde, a Jesús se le llevaban los enfermos para ser sanado. Eso lo dice el mismo Lucas en su capítulo 4 y versículo 40. Dice que a Jesús le llevaban la gente en esas primeras horas de la noche para que Jesús orara por ellos y los sanara. Pero aquí en Lucas encontramos la medianoche de Jesús. Una medianoche que Lucas la describe como de agonía. Semana Santa es un tiempo que dentro de la tradición se celebra lo que es la muerte y la resurrección de Jesús. Y usted va a encontrar que dentro de la religiosidad popular, usted va a encontrar que hay viacrucis, que hay caminatas, que hay desfiles, que hay visitas a iglesias. Hay gente que la noche del viernes en la noche visita las 7 iglesias de Santiago o las 8 iglesias de Santiago. No recuerdo bien, pero me han contado cómo hay gente que a la medianoche comienza a visitar iglesia por iglesia. Las iglesias están abiertas y están celebrando la resurrección de Cristo. Es sábado en la noche para amanecer el domingo. Pero aquí, esta medianoche de Jesús, él agonizaba del dolor. Él estaba frente a la cruz, aunque todavía no la tenía a mano, pero ya él agonizaba el sufrimiento de la cruz. Ya él agonizaba lo que 700 años antes Isaías había dicho: más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido curados. Como varón de dolores, experimentado en quebranto, como raíz de tierra seca, en él no hay parecer para que le deseemos. Es decir, nadie quería ser como ese hombre que llevaba una cruz agonizando del dolor, latigazos en su cuerpo, en menosprecio, le alaron la barba, que era algo de ignominia entre los judíos. Le hicieron toda la maldad, le quitaron la ropa, lo vistieron de rey como de burla y cuánta cosa. Pero antes de que todo eso sucediera en Getsemaní, Jesús, Lucas dice que Jesús agonizaba la cruz sin haber llegado a ella. La vivía. El dolor, había agonía en él. Y eso lo hacía porque nos amó antes que nosotros lo amáramos. ¿Cuántas veces usted ha tenido que negar a algo en la vida porque es cristiano? Y usted ha pensado, sí vale la pena ser cristiano. Yo quiero decirle que sí vale la pena servir a Jesús. Aleluya. La cruz significaba el sufrimiento, el dolor, el abandono, la soledad, la traición, la falta de empatía de los discípulos, que él los invitó a que oraran con él y se durmieron. Algunos de los evangelistas dicen que se durmieron porque estaban cansados, y otros dicen que se durmieron porque estaban cargados de tristeza. Mientras ellos dormían, lo que dicen los evangelistas es que Jesús oraba. Es la medianoche del Maestro. Cuando entró en gran agonía, y estando en agonía oraba más intensamente.
Yo no sé, centro evangelístico, ¿qué hace usted cuando está enfrentando una dificultad de la vida que nos toca a todos vivir? Uno de una manera y otro de otra. Uno en una área y otro de otra. ¿Qué es lo que usted hace? Dígame si usted le permite al diablo sembrar sus semillas de duda y hacer que su agonía se haga más fuerte. Si usted le permite al diablo sembrar su semilla de dudar del amor de Dios, de su gracia salvadora, de su gracia liberadora, de su gracia restauradora. Lo que dice el apóstol es que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó. Así que lo que quiero animarle es que frente a dificultades de la vida, frente a la despedida de nuestros seres queridos, frente a la pérdida de un trabajo, frente a dificultades dentro de la familia, nunca dude de la bondad de Dios para acompañarnos. El diablo trabajará para que en nuestra medianoche, en nuestros tiempos oscuros, en nuestro tiempo de dolor, en nuestro tiempo de dificultad, Él trabajará para sembrar su semilla. Pero sepa bien que hay un poder extraordinario en la palabra de Dios. Y cuando le respondemos al diablo con la palabra de Dios, Él tiene que huir de nuestro momento más oscuro. Cuando Jesús estaba para iniciar su ministerio, Mateo capítulo 4 nos narra que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y comenzó un tiempo intenso de oración, porque lo que iba a comenzar era algo demasiado extraordinario. Por eso quiero que sepan que cada cosa que nosotros vamos a enfrentar, cada desafío que tenemos, cada trabajo que tenemos que hacer, cada trabajo en el ministerial que tengamos que hacer, cada lugar donde Dios nos coloca, sepa muy bien que este asunto debe ser enfrentado en oración. Que si Jesús, que es Dios, para iniciar su ministerio fue llevado por 40 días y 40 noches, ¿cuál fue el arma que Jesús usó cuando el diablo vino a decirle: si tú eres hijo de Dios, haz que esta piedra se vuelva pan? Con esa hambre que tú tienes y tú teniendo el poder para hacer, no que se haga un pancito, sino para que se haga una panadería. Y Jesús solo usó la paz. Él le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Le citó la palabra y el diablo fue desarmado. La palabra de Dios desarma al diablo en nuestra noche más oscura, en nuestro tiempo de medianoche. La palabra de Dios desarma al diablo. De ahí mi invitación a hacernos amigos y amantes de la palabra de Dios. Puedo testificarle que mi papá en estos últimos años, hace 4 años, mi papá había hecho una gravedad de muerte en que los médicos, él estuvo 10 días. A partir de ese momento que mi papá tuvo esa gravedad, él comenzó a tener un contacto con Dios y con su palabra. Y yo quiero decirle que la palabra de Dios comenzó a entrar a mi papá y él comenzó a ser rejuvenecido físicamente. Santo es el Señor. Yo vi la transformación de mi papá y estaba ahora en Coromina, y cuando decíamos que tenía 91 años, las enfermeras que lo cuidaban decían: no, porque ese colágeno no es de 91. Usted sabe que le dio ese colágeno a mi papá. Mi papá era un hombre funcional. Esto sucedió por una caída, pero él era funcional en todo. Mi papá pagaba la luz, mi papá pagaba los servicios, todo, estaba pendiente de la casa, limpiaba, hacía todo lo que él consideraba, hacía. La palabra de Dios comenzó a entrar en su corazón.
A las 6 de la tarde, él prendía el televisor hasta las 10 de la noche. Dejó de ver noticias. Él era enfermo con la noticia. Yo estaba suscrita a un periódico todo el tiempo, solo para llevárselo a él. Él tenía un primo que le llevaba el periódico todos los días, que conchaba aquí en la ciudad, y él dejó de ver la noticia, de ser un ávido de la noticia, para ser un ávido de ver la palabra de Dios. Y cuando nosotros llegábamos, él nos contaba qué había visto en la televisión, quiénes le gustaban, las cosas proféticas, la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, hermano. La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios te transforma, te libera, te salva. La palabra de Dios rompe cadenas. No importa la medianoche que tengamos que vivir, los momentos oscuros de la vida, no importa. Cuando hay firmeza en la verdad de Dios, esa verdad nos sostiene. Ahí estaba Jesús en su medianoche. Dice que entró en agonía. Pero en ese tiempo de agonía, lo que dice Lucas es que se le apareció un ángel para fortalecerle. Quiero acentuar esto, porque muchos cristianos piensan que porque somos cristianos no vamos a pasar pruebas, y venden un evangelio así. No. Aquí en esta tierra nosotros también pasamos dificultades. La gente que amamos se van, se enferman. Matrimonios que amamos se divorcian. Muchachos que amamos se descarrian y se vuelven rebeldes. Y son todas cosas que traen dolor al alma. Pero oiga lo que dice ahí Lucas. Dice que cuando él, estando en agonía, oraba más intensamente. Toque al que está a su lado y le dígale: Jesús oraba. Entonces dígale: tú también debes de orar. Yo también debo de orar. Entonces, ahí mismo, en el versículo 43 dice que un ángel del cielo vino para fortalecerle. La agonía era tan grande que el Padre no lo dejó solo. Ay, ay, ay. Eso, como dicen algunos predicadores, eso me vuela a mí la cabeza cuando tengo que pasar tiempo de dificultad. Estos días para mí han sido muy, muy difíciles, porque tener que despedir a mi padre, y no solo eso, sino estar mediando con 14 hermanos. La gracia del Señor que casi todos mis hermanos están fuera, y fue una honra de que todos vinieron, todos, y que el Señor nos dio la oportunidad de juntarnos todos ahí alrededor de ese féretro y luego llevarlo allá. Y esos son tiempos de agonía, pero he sentido la presencia de Dios en mi vida y en la vida de mi familia. He sentido a Dios sosteniéndonos. Gracias por sus oraciones. Aquí lo que dice es que se apareció un ángel para fortalecerle, no para librarle la cruz, no para quitarle la agonía y el dolor, sino para darle la seguridad que Dios está contigo. Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está contigo. En esa medianoche, en ese momento oscuro, en ese momento de dificultad, Dios está contigo, Dios está conmigo. Él es Dios de medianoche. Cuando Pablo y Silas tenían el momento más oscuro, cuando esa gente lo tenían ahí en el calabozo de más adentro y en la mayor seguridad, porque el próximo día iba a ocurrir lo peor con ellos. Lo que la Biblia dice, que Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie nos quite la alabanza, Alessandra, que nadie nos quite darle la gloria al que merece la gloria, al conocer que Dios merece ser alabado. Yo no sé si usted está en ese lugar
que estaban Pablo y Sila, o en el lugar donde Sila, lo que dice la Biblia es que Pablo y Sila cantaban himnos, y mientras cantaban fueron atendidos. Y mientras Jesús agonizaba por el dolor del alma, un ángel le fue enviado para fortalecerlo. ¿Sabe lo que le quiero decir? Que en cada prueba, cada dificultad, en cada dolor, Dios se hace presente. Dios se hace presente. Dígaselo a alguien que está a su lado. Dios se hace presente en tu medianoche, en tus momentos oscuros, en tus momentos de dificultad. Dios se hace presente. Y a mí me gusta tanto de Dios que Él no es en el momento que se te aparece, es desde antes. Él tiene todo calculado. Ustedes saben que Misael, mi hijo, era el primer nieto de mi papá. Él fue que enseñó a todos a decir güelo. Todos los nietos le dicen güelo. Y fue él que lo enseñó. Y mi papá nunca le dijo el nombre a Misael. Desde que nació le dijo güelo. Tú eres mi güelo. Porque él fue el primero. Y Misael estaba en Texas, en una conferencia, con una mochilita, porque fue de un día para otro para una conferencia. Y Misael me dice, mami, cuando nosotros llamamos a la 1 de la noche, mami, estoy en Texas, en una conferencia. ¿Y sabe lo que me dijo Misael? Mami, Dios hizo un milagro extraordinario. Cuando yo salgo en Estados Unidos para cualquier conferencia, yo salgo solo con la licencia de conducir, porque es un documento válido para si te paran o algo. Yo nunca salgo de un día a otro con mi pasaporte y no sé por qué. Yendo a esa conferencia, el Señor puso en mi corazón como, pon tu pasaporte en tu mochila. ¿Sabe que si Misael hubiera estado ahí y tenía que volver a California, él no iba a poder venir? Pero él tomó vuelo inmediatamente desde ahí hasta Miami, de Miami hasta aquí. Milagros que a veces no los percibimos y nosotros decimos, pero no, es que Dios sabe antes que nosotros. Dios sabe antes. Dios tiene todo calculado. Dios sabe nuestras medianoches. Dios sabe nuestros días oscuros. Dios sabe cuando estamos en agonía. Dios sabe cuando estamos en soledad. Dios sabe cuando nos traiciona. Dios sabe cuando nos abandona. Dios lo sabe. Dios sabe cuando estamos en soledad. Dios lo sabe. Es su palabra que lo dice. Y yo confío en el cuidado de Dios para los momentos difíciles. Yo quiero, centro evangelístico, que aprendamos a confiar en lo que la verdad de Dios dice para nosotros. No seamos gente de emoción. Si le digo todo lo que he llorado a mi papá, cada vez que yo miro en mi casa, hay algo que es especial de mi papá. Yo nunca vi a mi mamá arreglar una cama. Mi papá toda la vida se levantó tempranito. Mamá salía para hacer el café y él se quedaba arreglando la cama. Nos enseñó a arreglar una cama lisa. Cosas así sencillas. Así que cuando entro a la habitación, estoy viendo que me está diciendo, entra y recuéstate aquí, te voy a prender el aire, ven, para que descanse un chin. Cada vez que iba. Duele muchísimo. Pero Dios es siempre fiel. El mayor milagro fue cuando ahí en esa cama Él me dijo, Francia, estoy con Cristo. Aleluya. Aleluya. Sí, le digo que duele, duele. Mi alma ha estado triste. Pero hay una seguridad. Hay una convicción de lo que me dice la palabra. El dolor para él terminó. Santo Dios. Estando en agonía, oraba
intensamente. De acuerdo a la prueba, debe ser la oración. No se desenfoque. No reciba la semilla del enemigo que le dice: Dios no está contigo, Dios se fue. Y Dios te ama, ¿cómo te pasó eso? Dios me ama, me pasó eso, me sigue amando y está conmigo. Amén. La oración nunca está de más. Cuando la noche es más oscura, es más necesaria la oración. Digan amén. La dificultad que usted esté pasando, échele oración. Échele oración. Cuando usted no pueda levantar los brazos, busque a quien se lo levante. Dígale: ayúdame a orar. Hay gente que creen que porque somos cristianos, todo lo que a usted le da la pastora. Soledad, tristeza, abandono, de todo. Uno lo siente. Y a veces no tenemos la fuerza para abrir la boca y orar. Pero cuando nos pasa eso, podemos buscar otros. Levantan mis brazos y ora conmigo. Aleluya. Mire, lo doloroso del maestro dijo: Pedro, Juan y Jacobo, vengan a orar conmigo. Mi alma está triste hasta la muerte. Era un dolor profundo. Era algo terrible. Y buscó ayuda. Dios mismo, Jesús es Dios. Y como se durmieron los discípulos, entonces el Señor dijo: déjame mandar un ángel para que le ayude. Pero lo que le garantizo es la ayuda de Dios en nuestras noches oscuras. En nuestra medianoche Dios nos ayudará. Santo es el nombre del Señor. Mientras más oscura la noche, más necesaria será la oración. La Biblia dice que su sudor era como gotas de sangre. El dolor, el sufrimiento tan intenso no solo fue en la cruz, el dolor también fue en Getsemaní. Aquí, en esta medianoche, en este lugar desierto y solitario, Jesús oraba tan intensamente que los evangelistas dicen que su sudor era como gota de sangre. Y muchos de los especialistas dicen que es posible que a Jesús se le explotaran vasos capilares aquí de lo intenso, del estrés que estaba viviendo, de viendo ya lo que iba a pasar en esa cruz. Ahí lo estaba viviendo en Getsemaní. Pero en nuestro Getsemaní Dios se hace presente. Santo es su nombre. Quiero asegurarle que Dios nunca nos deja solo en nuestra medianoche. En nuestra noche más oscura, Dios se hace presente. En nuestras más duras batallas, Dios se hace presente. Dios es siempre presente. Dios es siempre fiel. Hechos 5, 18 al 20. Hay una porción donde Pedro y Juan estaban presos. Y ya a Jacobo le habían volado la cabeza. Lo que le esperaba era que le volaran la cabeza. Pero Dios se hizo presente y le preservó la vida. Pero no se la preservó a Jacobo. Hechos 12, 6 al 11. Pedro es sacado milagrosamente de la cárcel en su medianoche. Hechos 16, lo que leímos, 23 al 25. Pablo y Sila estaban presos. Dios siempre es presente en nuestra medianoche. No importa lo denso que sea la oscuridad, Él nos alumbrará. Él nos alumbrará. Yo quisiera leerle todas esas porciones que marqué ahí, porque las leí para fortalecer mi alma. Pero no tenemos tiempo para eso. Pero hay otra porción en Lucas capítulo 7 versículo 11 que se titula la viuda de Naín. Una viuda que iba a enterrar a su hijo. Y es Lucas el que se encarga también de esta narración en su capítulo 7
versículo 11. Lucas dice de esta viuda, 7:11 de Lucas, dice que él iba a la ciudad de Naín e iba con él muchos discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, el versículo 13, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Se compadeció de ella. Esa era la medianoche de esa viuda, aunque fuera al mediodía. Era su día oscuro. Llevaba a enterrar su único hijo y era viuda. Desamparo doble. Dios nunca nos desampara. Nunca nos desampara. Se hace presente en nuestro dolor más profundo, en nuestra batalla más difícil. Se hace presente. Lucas, cuando Jesús lucha con su humanidad, Lucas dice que él apeló al Padre, quien respondió enviándole ayuda desde el cielo. Mateo dice que le servían ángeles cuando tuvo su noche oscura en el inicio de su ministerio. Pero también cuando Jesús pendía de una cruz, con clavos en sus manos, con clavos en sus pies, con espina en su rostro. Y cuando él entregó el Espíritu, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Aleluya. Cuando usted pase su noche más oscura, él va a decir: ese es mi hijo, estoy comprometido con él, le ayudo, le envío ayuda, le doy ayuda, le sostengo, le levanto, le alumbro, le doy dirección. Póngase de pie, por favor. Santo Dios.